el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra tercera clase acerca de lo que es la oración, vida devocional. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de la web, a través de la internet, a través del Facebook, los que nos están sintonizando y viendo a través de este video, por las televisoras amigas a nivel nacional e internacional, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano, en que estamos llegando hasta con todas las fuerzas, con toda la unción, con todo el poder del Espíritu de Dios, cumpliendo principios, como me decía uno de mis alumnos de México, que me escribió: maestro, aquí en México lo tenemos como el maestro de los principios. Y Dios me dijo en una ocasión: yo no quiero que te veas como un predicador más, me dijo Dios. Quiero que te veas como un comunicador de principios del reino. Así, eso es lo que yo quiero que te veas. Y la verdad, solo comunicamos y presentamos los principios del reino. Nos toca muy en cuenta este tópico. Cuando oramos, esto que le voy a ahora expresar le da fuerza y sentido a la oración. Esto que le vamos a expresar, este tópico. Cuando oramos debemos entender, usted lo debe entender, no tomar esto como algo tan simple, tan vago, tan superfluo, sino que debemos entender que en ese momento estamos tratando con el poder, con el poder más formidable que existe en todo el universo. O sea, el entender esto no te permite a ti como orador acercarte a Dios con oraciones llenas de impotencia, de resignación. O sea, Dios no acepta que si tú entiendes lo que Él es y lo que tú eres en Él, que tú te acerques con oraciones llenas de impotencia y resignación, añadidas con lágrimas de impotencia y de resignación. Porque si tú sabes quién es Dios y quién tú eres en Dios, lo que tú tienes en Dios y lo que tú puedes en Dios, eso automáticamente te forma un carácter como para acercarte a Dios con toda la seguridad del mundo, con toda la fuerza, con toda la seguridad, y sabiendo con el Dios que cuenta y con los recursos que tú cuentas, de modo que tú te acercas seguro a Dios. No hay lugar para oraciones de impotencia y de resignación. Entonces, teniendo en cuenta este conocimiento, no hay lugar para dirigirse a Dios con oraciones de impotencia o resignación. En la oración no solo se debe tomar en cuenta la capacidad que tenemos, sino el Dios con el cual contamos. Santiago dice, la oración, óigase el término, lo que Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Repito, la oración eficaz del justo puede mucho. El término que utilizó Santiago para expresar el poder, el poder en la oración, no el poder de la oración. Porque la oración no tiene poder, el poder está en Dios, no en la oración. Esos libros que están en nuestras librerías que están titulados El poder de la oración se equivocaron, porque la oración no debe ocupar el lugar de Dios. El centro de nuestra oración es Dios, y a quien dirigimos nuestra oración es Dios. Y si vamos al cabo, me quedo con Dios más que con la oración, no dejando la oración de tener su lugar. Por eso es que cuando tú te haces esclavo de la oración y haces de la oración un ídolo para ti, pues le quitas a Dios su lugar.
Y Dios no corresponde a ese tipo de oración. Porque para ti más vale la oración que Dios mismo. Porque más el tiempo que oras, lo que te dice a ti que Dios va a responder tu oración, que los beneficios, que tu legado, que tu herencia, que lo que tú eres en Dios, lo que va a hacer que Dios responda la oración. Y cuando oras en principio, cuando la oración es en ciencia. Entonces dice, el término que utilizó Santiago para expresar el poder en la oración es iskus, que indica fuerza irresistibles, insuperables. Esto indica que no hay ninguna situación, condición o vida que Dios no pueda transformar o complementar a través de la oración. No hay nada fuera del alcance de ella, pues Dios mismo es el centro de la oración. Según lo dicho por Santiago, la oración es un canal o medio que tengo a mi disposición para desatar el poder de Dios. En una ocasión le preguntaron a la reina de Inglaterra, ¿a qué le teme más en este mundo? La cual contestó, cito, yo le temo más a un hombre de rodillas en fe, en ferviente oración, que a un ejército completo. Porque un ejército mueve aviones, misiles, tanques, artillerías, pero un hombre de oración en fe mueve a Dios, y cuando Dios se mueve la tierra tiembla. Amén. Qué barbaridad. Ahora, Dios quiere que tú formes tu carácter en esto. Yo le deseo a Dios, Señor, emana en mí seguridad. Señor, pon en mí seguridad. Que de mí emane seguridad. Pon en mí confianza, que de mí emane confianza. Y me dijo Dios, no. Eso lo tienes que producir tú en la formación de un carácter, de lo que yo te informo en lo que está en las Escrituras. Las Escrituras te dicen quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes. Y las Escrituras te dicen quién yo soy y quién tú eres en mí. Cuando tú entiendes quién yo soy y quién tú eres en mí, pues eso te va a formar un carácter de seguridad y vas a emanar seguridad. Cuando la gente te oiga orando, va a haber una oración que emana fuerza, que emana poder, que desata fuerza y que desata poder. Y que haya una seguridad en lo que dices. Cuando la gente ni siquiera va a orar cuando te oiga orando, sino que va a prestar atención al tipo de oración que estás haciendo, porque van a quedar, maravillados y sorprendidos al verte orar, porque su carácter no está formado en esa condición, como tú lo haces. Que fue lo que hizo mi hijo. Mi hijo se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo, Señor, gracias te doy porque siempre me oyes. Es seguridad, confianza, fuerza. No lo digo por mí, lo digo por esta gente, Señor, que está a mi alrededor, para que ellos crean, Señor, y vean que tú estás en mí. Lázaro, ven fuera. Ya. Oración de inseguridad. Oración de impotencia, oración de resignación. Oración que no emana fuerzas. Padre, vengo ahora mismo. Esta enfermedad, este SIDA, que está en este hombre. ¡Oh, Dios mío! Fuera. Entonces empezamos como a pujar, tú sabes, que si el cerebro tuviera músculo, tuviéramos un cerebro tallado, porque eso nos pone las venas en la cabeza, pero terrible, porque mientras más gritemos y más pujemos, ahí no está la seguridad. Lázaro, ven fuera. Listo, ya. Sacó a los que no creían. Hablo de Jesús con la niña, con la hija de Jairo.
Plañideras, mujeres que le pagaban para que lloraran en los velorios. Eso eran las plañideras. Lloraban. Formaban un drama, hermano, que le pagaban para que lloraran en los velorios. Sacó a los que tocaban músicas y andesechas y ayes, que hicieron música de flauta, de luto, de viento, una música fúnebre, llena de muerte. Hey, ustedes, a tocar el valle, salgan de aquí. Y que sacó a los que no creían. Y solamente dejó entrar a algunos de sus discípulos, los padres de la niña. Y Jesús dijo, ¿por qué lloráis? Solo duerme. Solo duerme. Padre, ahora mismo Jesús oró así. Eso está en una versión. Dice, Padre, ahora mismo vengo a ti, Señor. Dios veo. Ten misericordia. Oh, Padre. Porque mientras yo lloro y tiemblo la vocecita, como que Dios me oye más. Oh, Sabalacica y Rudayo, papaya. Oh, Dios mío. Jesús orando así. ¿Usted se imagina Jesús orando así? Estúpides, gafedades. Tabita Cuni. Muchacha, a ti te digo, levántate. Y se levantó. Mira el fluir de Jesús. Que para el mundo es sobrenatural lo que sucedió allí, pero que para Jesús era normal lo que sucedió allí. Pues nosotros tenemos que llegar a una etapa donde lo normal de Dios tiene que ser normal para nosotros. Amén. Cuando lo normal mío, me dijo Dios un día, deje de ser sobrenatural para ti, entonces tú estás preparado para yo hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer. Porque lo normal mío tiene que ser normal para ti. Punto. Ya. O sea que, oiga, cuando a usted le asombra lo que Dios está haciendo con otros, lejos está de que lo pueda hacer contigo. Dios quiere llevarte a un nivel en cuanto a la formación de un carácter que sus pensamientos sean tus pensamientos. Es decir, que tú pienses como Dios piensa, que tu pensamiento diga, si Dios puede, yo lo creo. Y no tengas ningún problema con orar cuidando un prestigio, algo así de que si pongo la mano y no se levanta y si no se sana, eso es cuidar un prestigio. Eso es pensar de acuerdo a tu pensamiento, a tu humanidad. Pero a mí no me interesa, lo mío es poner manos, lo de Dios es sanar, lo de Dios es levantar. Ese es tu problema si lo haces o no lo haces. Tabita Cuni. A ti te digo, muchacha, levántate. Y cuando se levanta, Jesús dijo, ¿qué dice? Dadle de comer. Así es sencillo. Entonces, cuando nosotros conocemos el sujeto de nuestra oración, a ver, ¿quién es el sujeto de nuestra oración? Dios. ¿A quién dirige la oración? A Dios. El problema es que el nivel de tu oración está al nivel del conocimiento que tú tengas de Dios. Y como la iglesia, el 90% de los creyentes no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Ni siquiera tienen una idea de lo sobrenatural, el mundo sobrenatural en el que Dios puede caminar para un mundo que es sobrenatural, porque para Dios es normal lo que Él hace. Ni siquiera tienen una idea de lo que es el dunamus de Dios representado en la persona del Espíritu. Y que dentro de ese dunamus, que es un poder, que hay tres poderes, que es el Kratos, el Ischus y el Enarchen, y cada uno se manifiesta de acuerdo a la necesidad.
Pero ¿quién conoce a Dios? Sí. Si yo le digo cierre sus ojos y piense en algo que Dios puede hacer con usted. Usted ahora mismo cerró sus ojos y piensa en algo que Dios puede hacer con usted. Y después que usted lo abra, le voy a decir lo que dice Pablo, el pensamiento de Pablo. Poderoso es Dios para hacer en usted mayores cosas que lo que usted pensó que Él puede hacer. Poderoso es Dios. Entonces, cuando conocemos el sujeto de nuestra oración, que es Dios, lo insuperable, omnipotente que es, seremos más eficaces en ella porque sabemos a quién nos dirigimos y conocemos el nivel de respuesta que obtendremos de la insuperable de Dios. Una sencilla oración, pero cargada de fe, hizo que Dios detuviera el curso del universo por completo. Porque ya sabemos que no fue el sol el que se detuvo. Eso lo vio así Josué. Pero Dios detuvo el curso del universo. El curso del universo, un fenómeno que la ciencia en tiempos pasados, por no entenderlo y no tener explicación, lo consideraron un mito. Porque cuando la ciencia se pone a analizar el que el sol se detuvo, pero que entendemos que siempre estaba detenido y que entonces lo que se detuvo fue el curso del universo, y la ciencia dice que esto es imposible porque cuando usted va en un caballo a 60, 70 kilómetros por hora y el caballo se detiene en el momento, usted va a salir de ese caballo empinado. A la velocidad del caballo, que venía el caballo a 70 kilómetros por hora, con su peso multiplicado en 4. Esa es la ley. Eso es lo que se enseña. Y cuando se detiene la tierra, porque se detuvo fue la tierra, todos los elementos de la tierra van a salir. Las aguas salen de sus cauces, los ríos, los mares, los archipiélagos, las plantas, los animales, los objetos físicos en la tierra, todo va a salir. Y no solamente el milagro estuvo en que Dios detuvo la tierra, sino que Dios mantuvo los elementos de la tierra para que no hubiese un caos. ¿Eso es producto de quién? ¿De qué? Producto de la oración de un hombre que creyó que Dios lo podía hacer. Porque conoce a Dios que tiene. Porque tengo una vasta experiencia de ver a Dios obrando y manifestándose en grandes milagros en la vida de Moisés, en el transcurso del desierto. Josué fue testigo de todas esas cosas. Yo creo que Dios lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo creo. Señores, la ciencia moderna ha realizado estudios recientes del caso y dieron por aceptable que falta un día completo en la historia del universo. Fíjense esto, ya esto se ha demostrado científicamente. Repito, la ciencia moderna ha realizado estudios recientes del caso y dieron por aceptable que falta un día completo en la Tierra del universo. Día que se encuentra en el relato de la oración que hiciera Josué en la detención del sol y la luna, según Josué 10, 12, 14, y el caso donde retrocedió la sombra del sol 10 grados a petición de Ezequías en la visita que le hiciera el profeta Isaías. Segunda de Reyes 28, 10. ¿Tú sabes lo que un profeta le pide a Dios, que retroceda la sombra 10 grados? ¿Tú sabes lo que es retroceder la sombra 10 grados? O sea, estudie eso. O sea, usted no me pare mucho. Métase en Google y métase en Internet. En Google, métase y busque para que usted se dé cuenta y estudie el fenómeno. Aprenda a conocer a Dios. Métase en estas verdades. Usted va a conseguir, hermano, que grandes expectaciones, grandes informaciones de que esta broma es un mito, de que esta broma es una falacia, de que es un cuento bien contado, o verdad tenemos un Dios que todo lo puede. Y si eso es una verdad, que tenemos un Dios que todo lo puede, ¿por qué se acerca a Dios con oraciones de resignación y de impotencia? No,
No hay lugar para eso, no hay lugar para estar intimidado ante cualquier enfermedad, ante cualquier deuda, ante cualquier problema. El problema puede ser grande, la situación económica difícil puede ser grande, la tentación puede ser grande, la prueba puede ser grande, pero más grande es Dios para resolver todos esos problemas. Eso hay que tenerlo claro, seguro. Disfrutar el evangelio, caminar en el poder de Dios. Que el mundo que está sumergido, hermano, en la tragedia, en la necesidad, en el desasosiego, hermano, que ese mundo que está sumergido vean en ti la solución, porque ven en ti a Dios, ven el carácter de Dios en ti, ven una seguridad. Pero es que yo no puedo entender cómo es que las cosas están caminando tan mal en nuestra nación y tú vives tan seguro, porque es el Dios que tengo. Porque no dependo de las gobernaciones, ni de la alcaldía, ni de las presidencias. Dios no suple mis necesidades conforme a la alcaldía, las presidencias, las gobernaciones. Dios suple mis necesidades conforme a sus riquezas que están en gloria y que me pertenecen en Cristo Jesús por pacto de sangre. Punto ya. Ya, yo no estoy diciendo que no me voy a enfermar. La enfermedad viene, conforme viene, se tiene que ir en el nombre de Jesús. No deben quedar rastro de la enfermedad en mí. Llegó la chikungunya, se fue, pero no quedaron dolores, no quedé cojeando, que todavía me duele esto, que todavía me duele aquello, tengo 8 meses con esto. Ahorita el tema central en nuestra iglesia es la chikungunya. Ese es el tema central. Hasta ya nos sentimos orgullosos de la enfermedad porque discutimos. ¿Qué te quedó a vos? Me quedó esto. No, yo estoy peor que vos porque a mí me duele el tobillo. No, a mí me duele la batata, a mí me duele esto. Eso es el tema central. En vez de reprender esa maldición, tico, y dejar de hablar esa porquería. Aleluya. Esa es la mentalidad. ¿Con qué Dios tenemos? ¿Cuál es el Dios con que usted cuenta? ¿Conoce usted a Dios de verdad? ¿Conoce la iglesia a Dios de verdad? Eso es retroceder 10 grados la sombra. Retroceder 10 grados la sombra equivale a adelantar el tiempo. Y adelantar 10 grados la sombra equivale a retroceder el tiempo. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿A la petición de qué? De un hombre. Señores, esto determina que la voz de un hombre en oración, lleno de fe, con motivos correctos, desata el poder de Dios para operar en milagros. A mí no me interesa que tu hígado esté deshecho, ni me interesa el diagnóstico de la ciencia médica que tú me estás presentando. Eso es una verdad. No la vamos a negar por fe, pero es relativa, porque está sujeta a cambio. La verdad de Dios es que tú fuiste sanado por la herida de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo pongo mis manos sobre ti. Y creo y declaro un milagro creativo. Y pongo mis manos sobre ti. Y creo que Dios puede hacer un hígado nuevo en ti. Y lo hizo. Dios puede reducir la cardiopatía. Esa cardiopatía Dios la puede reducir y llevarte a tener un corazón de un niño. Dios puede bajar los niveles de azúcar y evitar que tú sigas tengas problemas de diabetes. ¿Qué Dios no puede hacer? Oiga, dígame usted, búsqueme, ¿qué Dios no puede hacer? Todo. Entonces, no le venga en las oraciones a contarle a Dios los problemas con resignación e impotencia y a presentárselo a ver qué Dios puede hacer por usted. Algo así como cuando usted viene como un mendigo a presentarle a Dios las enfermedades, los problemas, las deudas, a ver qué Dios puede hacer con usted. Tú sabes, Señor, aquí vengo, es que el poder está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Todo el poder de Dios está en ti. Dios no tiene más poder para darte. Todo el poder ya Dios te lo dio. Tú le dices a Dios, Señor, dame poder. Dios te va a decir, yo no tengo más poder para darte. Yo todo te lo di.
Todo mi poder te lo di en que está en espíritu. Lo que tienes es que creer que yo lo puedo hacer por una palabra que yo te di. Yo te di una palabra. Te di una palabra. Sí, cree lo que está escrito ya y opera en eso. Dios le dijo a Moisés, no es tiempo de orar. Te vas a tirar ahí a estar orando. Te la vas a dar de religioso. No, levántate, toca el mar y se abrirá ya. Vivir seguro. Vivir confiado. Que en medio de las más grandes crisis, me ha pasado, oiga, en medio de las más grandes crisis, donde en una familia, hermano, hubo un conflicto y hubo una crisis donde todos se tiraron a llorar y gritaron y desesperados, en medio de las más grandes crisis levanté mi voz y digo, pero ¿qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Su hermana, ¿qué le pasa? Ese hermano, ¿qué le pasa? No, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esta familia? ¿Dónde está Dios en esta familia? ¿Dónde está? No, pero mira cómo está. No va a pasar nada. Después la gente hizo comentarios y la verdad es que la intervención del maestro cuando reprendió nuestra forma de accionar, de actuar por nuestra poca formación en el carácter, quizás por la poca información que tienen, ¿verdad, chicos? Que hubo una seguridad donde se radicó el conflicto en el momento. ¡Chum! Todo se fue de una vez. Porque yo no puedo caer en la desesperación de los otros. Porque yo sé el Dios que yo tengo, yo sé con el Dios que yo cuento, yo sé lo que Dios puede hacer a través de mí. Que soy un canal de bendición para los que me rodean y no soy un problema para los que me rodean. El otro tópico es que las batallas más fuertes que tengamos no se libran en el campamento, sino en la recámara en ferviente oración. Allí es donde te libra, allí. En la recámara, en intimidad. La oración es una de las armas con que cuenta el creyente como soldado para librar las batallas, confrontar al enemigo y mantenerse en victoria. Dígame a eso. Amén. La oración. O sea, yo no tengo problemas. Oiga, yo no tengo problema con que usted le pida a la gente que ore por usted. No tengo ningún problema. Jesús le pidió a sus discípulos que oraran por él. No tengo ningún problema. Porque cuando Jesús desciende y le dice a los discípulos, no habéis orado conmigo ni siquiera una hora. Punto. Yo no tengo problema con eso. Pero no se conforme con la oración de otros. Batalle usted. Sea usted el protagonista del asunto. Libre usted las batallas. Confronte usted el enemigo. Confronte el problema. Señores, lo que hagamos en Dios depende por entero de lo que seamos en Él. Lo que seamos depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos está en proporción directa al tiempo que pasemos en oración. Lo vuelvo a repetir. Lo que hagamos en Dios depende por entero de lo que seamos en Él. Lo que seamos depende de lo que recibimos de Él. Y lo que recibimos está en proporción directa al tiempo que pasemos en oración. Señores, escuche esto bien, escuche esto bien. Un hombre, cuando da la voz de fe, las cosas suceden producto de una vida de intimidad que trae. No trate usted de hablar en fe cuando usted no tiene intimidad. No trate usted de que Dios atienda la voz, su voz, cuando usted todavía no ha desarrollado una vida de intimidad. Porque cuando Josué pidió que el sol se detuviera y que se detuviera la luna, dice la Biblia que Josué venía de orar y de hablar con Dios. Las cosas se construyen allá y se manifiestan acá. No trates tú de venir en un momento a que Dios te atienda la oración en comunión cuando no has tenido intimidad con Él todavía. No se dan las cosas así. La fuerza de tu comunión y de los resultados que vas a tener fuera de la recámara está en proporción directa del tiempo que tuviste en la recámara con Dios. De tu vida de intimidad en oración con Dios. Que eso no lo desarrolla nadie. Nadie cree en intimidad. Aquí esta broma, aquí todo se acabó.
Esto es apático, esto es aburrido, esto es para viejo orar. No. El llamado que Dios le hace al creyente a la oración es como la diana para el soldado. La diana es la primera orden en el día para un militar. Por igual debe ser la oración. Un creyente como soldado e hijo de Dios nunca debe salir a la intemperie sin antes haberse comunicado con su Creador y haber recibido respuesta de Él. Pero esta broma, esto no lo haga usted porque es un peso, porque lo tiene que hacer, porque el maestro lo dijo, porque tengo que cumplir con este principio, vaya a hacer la broma. Que esto es, no, hágalo porque esto es deleite, porque usted entendió esta verdad, porque usted sabe que es así. Porque usted no se puede dar el lujo de salir a la intemperie sin antes no orar. ¿A qué hora se levanta usted para ir al trabajo? A las 5, párese a las 4:30 y dedíquele media hora a Dios. Discipline su vida en eso. Señores, Dios habla. Y de esto tenemos registros en las Escrituras. Pero lo hace con mayor frecuencia con aquellos que buscan respuesta a través de la oración. Alguien dijo, quien no habla es porque no quiere escuchar. Hola, aló. Quien no habla es porque no quiere escuchar. Solo se le abre a quien toca, recibe el que pide y consigue el que busca. Este es un principio sine qua non. La Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto indica que solo van a escuchar los que tengan disponibilidad para oír. Y según el principio, solo los que hablan son los que pueden escuchar en su respuesta. Son los únicos. Maestro, estoy confundido. Tu confusión me dice a mí que no estás disciplinado en la intimidad. Porque cuando tú desarrollas una vida de intimidad con Dios, cada día se aprende a escuchar la voz de Dios y cada día se afinas el oído espiritual para escuchar a Dios, te entonas en el espíritu, eres rápido para captar el fluir de Dios, la voz de Dios en el espíritu, desarrollas el oído espiritual, eso de que, maestro, yo escucho la voz audible de Dios. Si usted escucha la voz audible de Dios, usted es un carnal. Porque el hecho de que Dios tenga que pegarle un grito en la pata de la oreja audiblemente, porque usted no tiene un oído espiritual sensible, desarrollado, estrenado a la voz de Dios, del Espíritu, del Espíritu. Hay un 20% que Dios le habla audiblemente porque le da la gana, pero un 80% porque son unos carnales. Entonces, cuando usted desarrolla una vida de intimidad con Dios, desarrolla una vida de intimidad, oiga, no hay lugar para la confusión. Métase esto en el Espíritu. No hay lugar para la confusión, no hay lugar como para decir es que no hay eso que hacer. Si usted no haya que hacer es porque usted no está siendo dirigido por el Espíritu. Esto es un sensual, un carnal, un almático. Usted está viviendo por los sentidos. Pero cuando usted desarrolla una vida de intimidad con Dios y en esa vida de intimidad usted conoce los tipos de oración, la forma de orar, los principios de oración, que es la oración en ciencia, cómo orar y cuáles son las oraciones que usted debe ir colocando en canalidad según los principios que aparecen en la palabra, que se la vamos a enseñar. Usted fácilmente desarrolla y fácilmente Dios le puede hablar. Hay un feedback, un va y viene. Usted habla y Dios habla, usted habla y Dios habla, usted habla y Dios habla. Y conversa con Dios, con usted y le dice las cosas como las va a hacer. Y cuando sale a la intemperie, que se para acá en el púlpito, le dice a la iglesia si es pastor o le dice a la familia si es un sacerdote en su casa, las decisiones que usted tomó según lo que Dios le dijo a usted que hiciera. Pues hay una familia que oye, una familia que escucha, una familia que es dirigida por el Espíritu de Dios y que hay beneficio y que hay bendición y que no hay desgracia y que no hay atropello y que nada de eso. Simplemente es respuesta de Dios a la oración. ¿Aló? Pero maestro, estoy confundida. Eso me dice que usted tiene problemas con la oración, con la intimidad. No hay yo que hacer. Eso me dice que usted tiene problemas con intimidad. Porque antes usted tenía que consultar a los profetas. Usted en este tiempo no tiene que consultar a los profetas. Usted tiene el Espíritu de Dios que le guía a toda justicia, a toda verdad. ¿Aló? Mi consejo como maestro es: nunca salgas a tus labores diarias
sin antes haber pasado tiempo en lo secreto, en ferviente oración con el Creador. Nunca olvides que la oración es un arma y a su vez le da acceso a la soberanía de Dios para operar e intervenir a favor de ti. Amén. Wow. Mire, Pablo nos insta como creyentes que hagamos intensas luchas en oración para librar conflictos en el mundo espiritual. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando, que la palabra rogar significa batallando, luchando, es agonizomai, la palabra que aparece en el griego, luchando, rogando. La palabra es guerreando, no rogando de rogarle a Dios como un mendigo, la palabra es guerreando, encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Jesús optó la posición de un guerrero en Getsemaní, en intensa oración para librar la batalla con el mundo de las tinieblas. Según el relato bíblico, el maestro entró en intensa agonía, producto del conflicto mental que tuvo que librar en oración. Getsemaní fue decisivo en la vida de Jesús. Librar la batalla con los poderes de las tinieblas y consigo mismo en el huerto era determinante para la realización del Vía Crucis. Cuando Jesús fue a la cruz, ya llevaba la victoria. ¡Wow! ¿Usted oye bien? Cuando Jesús fue a la cruz, ya llevaba la victoria. Estudie usted el caso de Getsemaní. No me haga mucho caso a mí, estúdielo. Bueno, que muy pocos te dan informaciones de lo que pasó en el Getsemaní, pero la Biblia dice que Dios envió un ángel para confortar a Jesús. Y la palabra confortar es una palabra en griego que significa darle ánimo a alguien que está a punto de claudicar en una misión. O sea que si Dios nos manda un ángel a confortar a Jesús, no sé qué hubiese pasado con Jesús en el Getsemaní. Pero la tensión que Jesús tenía en el Getsemaní era tan macha, tan brava, tan determinante, tan fuerte, hermano, que tuvo que recibir asesoría de un ángel para poder confortar el alma. Y el hombre salir ileso, a ver, vencer su batalla. Porque la peor batalla que tú puedes hacer es la que tienes contigo mismo. Venció su propia batalla con su propia arma y después venció la del diablo. Si nos detenemos a estudiar el pasaje que relata los acontecimientos en el Getsemaní, nos daremos cuenta que el estado emocional de Jesús entrando en el huerto era muy diferente cuando salió de él. Acto que nos indica la victoria que Jesús obtuvo en contra de los poderes de las tinieblas en oración. Entrando en el Getsemaní, mire cómo Jesús habla. Mire la entrada. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya les tengo una noticia, eso no está, originalmente no se escribió así. Mi alma está muy triste hasta la muerte, no está escrito así. Lo que sí aparece en los textos sagrados es: tengo una tristeza que me está causando la muerte. Saliendo de Getsemaní, mira lo que Jesús dijo entrando, mira lo que dijo saliendo. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansáis aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mire,
Mira el estado de ánimo de Jesús saliendo de Getsemaní, muy comparado al que tenía entrando a Getsemaní. Tengo una tristeza que me está causando la muerte, ya que el hombre viene con una batalla liberada, donde venció. ¿Dónde? En el Getsemaní, en intimidad con Dios. Enfáticamente doy por sentado que sí hay batallas a nivel de la mente que solo se librarán a través de la oración en ciencia, y que dichas batallas solo las podrá librar el creyente en lo personal. El que alguien ore por ti ayuda un poco, pero es el creyente el que tiene que librar sus propias batallas pasando por un desierto. Jesús pidió a sus discípulos que lo cubrieran en oración porque de algo ayuda, pero ellos no lo hicieron. Tuvo Jesús que librar sus propias batallas. Soy yo el que debo librar mis propias batallas. Nadie más lo va a hacer por mí. Nadie más. ¿Ok? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Primero, razones hay. Un mandamiento de Dios. Mateos 26:41, primera a Tesalonicenses 5:17, primera a Timoteos 2:8. Dios demanda la oración del creyente, mas no obliga al creyente a orar. Repito, Dios demanda la oración del creyente, mas no obliga al creyente a orar. El creyente debe descubrir la sustancia de la oración y los valores que implica hasta que la oración llegue a ser placentera para él y deje de ser una carga. Lo vuelvo a repetir. Dios demanda la oración del creyente, mas no obliga al creyente a orar. El creyente debe descubrir la sustancia de la oración y los valores que implica hasta que la oración llegue a ser placentera para él y deje de ser una carga. Cuando la oración es una carga o un fastidio para el creyente, se debe a que éste no conoce el sujeto de la oración, que es Dios, el privilegio que encierra el poder conversar con el ser más formidable del universo, el alcance que tiene la oración, los logros que se pueden tener a través de ella. No conocer esto, pues la oración me parece fastidiosa, me parece una carga. Hasta que el creyente no se le ilumine y tome conciencia de esta verdad, jamás la oración tendrá significado ni será placentera para él. Jamás. Mire, esto es un testimonio que sucedió el 14 de febrero del 2005 en el Albas Caracas, Melias Caracas, hotel. Yo recibí una llamada de José Luis Rodríguez, el Puma. Me llamó su asistente, el señor Ignacio. Mi respeto, si me está viendo, lo saludo. A José Luis y a la señora Ignacio. Recibí una llamada para el 14 de febrero de 2005. Para el Día de los Enamorados. Concierto que le iba a dar. Me invitó a mí y a mi esposa. Asistimos. No se me olvida nunca el cuidado que tuve para ese encuentro. Porque José Luis me dijo, además de esto, maestro, necesito que suba al lobby, que suba a la suite, que es que necesito conversar con usted en privado. Me compré un traje nuevo, Montecristo, vaya la cuya distancia categoría. Venga para que lo vean, mi pueblo, este es el tuyo, ¿eh? Zapatos nuevos, camisa nueva, corbata nueva, todo paquetico nuevo. Vestí a mi esposa de pies a cabeza, bien, tú sabes, bonito, todo lo bonito. Nos hospedamos en el hotel.
El concierto era como desde las 9 de la mañana en adelante. Me levantamos a las 6:30, nos echamos un bañito y nos vestimos bien paquetico, bien bonito. Y me estaba mirando en el espejo cómo me quedaba el traje, la corbata. Tú sabes, la presencia, ¿no? Porque voy a hablar con el Puma, con José Luis Rodríguez. Y estando mirándome en el espejo, escuché la voz de Dios que me dijo, si ese mismo cuidado tuvieses para hablar conmigo, las cosas fueran diferentes. ¿Usted está acá? Si ese mismo cuidado e interés y deleite y emoción que tienes con Él, lo tuvieras para hablar conmigo, las cosas fueran diferentes. Caí sentado en la cama llorando. Le dijo Dios, yo no siento celos por un hombre, jamás lo veas así. Él es una criatura, yo soy el creador. Oiga, Él es una criatura, yo soy el creador. ¿Qué me dijo el Señor? Si ese mismo cuidado tuvieses tú para conversar conmigo, deleite y atención, las cosas fueran diferentes. Y yo no tengo celo de un hombre, solo estoy marcando órdenes de prioridades. Repito, no nos engañemos, vamos a sentarnos en el espejo de nuestra realidad. Solo sentándonos en el espejo de nuestra realidad es que nosotros podemos entender estas verdades. ¿Para quién? No me levante mano, no me interesa. Su opinión a mí no me interesa. Es usted, te conteste usted mismo. ¿Para quién de los que estamos presentes, los que me están viendo a través del video, para quién de los que estamos presentes la oración es un deleite? ¿Para quién es un fastidio? ¿Por qué orar? ¿Por qué los servicios menos asistidos en nuestras iglesias se hacen de oración? El del estudio bíblico. Porque son dos cosas que Pedro dijo, no descuido, y la iglesia lo está descuidando. Atiendan ustedes las mesas, búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo y póngalos a atender las mesas. Nosotros persistiremos en el estudio y en oración, el misterio de la oración y de la palabra. Dos cosas que Pedro dijo, no descuidaré, la iglesia la está descuidando. Porque ¿para quién es un deleite la oración? ¿Quién se alegra y quién anhela conversar con Dios? ¿No está claro? ¿No está claro? No nos engañemos. ¿Aló? La oración debe ser uno de nuestros mayores anhelos. Los valores y la sustancia de la oración fueron entendidos por el profeta Daniel, que aun bajo amenaza todos los días se disponía 3 veces a llevar a cabo dicha acción. Nada ni nadie lo apartó de ella. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿cuál edicto? Del rey, donde se dijo que todo el que se levantase en la mañana a dirigir sus oraciones al Dios que no fuese el Dios del rey, era reo de muerte. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta la ventana de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer todos los días, como lo solía hacer antes del edicto, después del edicto también. Nuestra próxima clase vamos a hablar de que la oración le da acceso a la soberanía de Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.